¿Cuándo se realiza un requerimiento de acusación? Un requerimiento de acusación se da en la etapa intermedia de un proceso penal. Existen tres etapas en el proceso penal: la formalización, la intermedia y la de juzgamiento. Entonces, cuando el fiscal, el representante del Ministerio Público, una vez pasada la etapa preliminar y una vez pasada la etapa de formalización, realiza la conclusión de la investigación preparatoria, es en esa etapa donde el fiscal decide si acusa a la persona o la sobresee. Entonces, es ahí donde viene la etapa intermedia. En este sentido, del caso que vamos a hablar, el tema de la acusación. ¿Qué es la acusación entonces? Es un acto de postulación del Ministerio Público, mediante el cual fundamenta y deduce la pretensión penal. Petición que dirige al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma esa persona cometió, teniendo para ello los suficientes elementos de convicción que afirman su teoría del caso. Es decir, cuando el fiscal decide acusar, cuando existen suficientes elementos de convicción que lo convencen a él para que acuse a esa persona y vulnere su derecho de inocencia, con un acto de postulación dirigida al órgano jurisdiccional. Es ahí que se realiza un requerimiento de acusación, realizada en la etapa intermedia del proceso penal. ¿Dónde se encuentra el contenido de un control de acusación? El contenido del control de acusación se encuentra en el artículo 349 del Código Procesal Penal. El juez de la investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autoriza la acusación fiscal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en muchísimas ocasiones pareciera que el juez no está muy presente del control que tiene que realizar, más allá de lo que ya como abogados tenemos que hacer para, no solamente, no se trata de que no, es nuestra versión o defender, estamos defendiendo a un acusado, a una persona. Entonces nosotros tenemos que verificar el control de legalidad y muchas veces luchar contra el sistema, porque en la praxis el Código Penal nos dice una cosa, pero nosotros tenemos que luchar para que se cumpla. Y decirle en ocasiones al juez cuál es su función. Su función es, en un control de acusación que es importantísimo, es el control de legalidad. Entonces, en la etapa intermedia, el control de acusación consta de dos fases, la oral y escrita. Siempre cuando existe, por ejemplo, una constitución de actor civil o cuando existe una corrección formal de parte del representante del Ministerio Público, se tiene que correr traslado. Esto está prescrito en el Acuerdo Plenario 6/2009. El juez de investigación preparatoria debe concretarse luego del traslado a las demás partes, nunca antes, es decir, por una fase escrita. Se tiene que correr traslado a las partes para podernos pronunciar. Entonces, el control de acusación, ¿qué contiene? El control de acusación, nosotros debemos velar porque esté debidamente hecho, ¿no? El artículo 349 nos habla del contenido de lo que debe tener un requerimiento de acusación. Estos son los datos del imputado, porque en muchísimas ocasiones existen homonimias, existen que ponen otros DNIs, existen errores, incluso han habido oportunidades en que pasan a juicio oral donde el imputado no es el imputado que han puesto. Si muchos de aquí litigan, se darán cuenta que existen ese tipo de situaciones. Muchas veces porque no se hace el control debido en un requerimiento de acusación, un control de acusación. Debe haber una relación clara y precisa del hecho. Tiene que existir una relación clara, hechos.
los hechos como tienen que ser, como con los precedentes, con combinantes, y no del modo como a veces simplemente eh, uno no, el investigado no sabe ni el hecho que se le está imputando. Tienen que ser elementos de convicción, los mismos que tienen que ser conducentes, pertinentes y útiles, porque en muchísimas ocasiones los elementos de convicción no son pertinentes, no son útiles, y uno tiene que velar por esa situación, porque muchísimas veces son irrelevantes los elementos de convicción cuando, cuando existen requerimientos de que no, por ejemplo, ponen, no sé si les habrá pasado que ponen el DNI del acusado, lo ponen como un elemento de comisión, cuando no está figurando nada, porque es una identificación que incluso se hace al inicio de un requerimiento de acusación. Entonces, se debe velar porque los elementos de convicción sean conducentes, pertinentes y útiles. Tiene que, como ya les había comentado, tiene que haber la participación que se le atribuye al imputado, precisa y clara de la participación. Las circunstancias modificatorias hay que tener en cuenta cuándo se da un agravante, cuándo se da una eliminación. No solamente ya el fiscal lo hizo, no, uno tiene que velar porque esté debidamente realizada la responsabilidad penal con sus hechos, con sus circunstancias modificatorias. Él también tiene que contener el delito que tipifica el hecho, tiene que haber una postulación de la reparación civil y tiene que tener una lista de testigos o peritos para el juicio. Todo esto se encuentra tipificado en el artículo 349 del Código Procesal Penal, lo que debe contener un requerimiento de acusación. Ahora bien, hay que tener en cuenta en un control de acusación el principio de preclusión. ¿Qué significa el principio de preclusión? Es la pérdida o extinción de la facultad o potestad procesal por no haber ejercido en la oportunidad que determine la ley. El principio de, el principio de preclusión, y lo he querido que lo tengan en cuenta porque este, para que lo tengan, que tengan en cuenta, porque es muy importante que sepamos que se corren, tienen que haber 10 días, se nos corre un traslado y existen 10 días para nosotros absolver el requerimiento de acusación. No, mayormente a los abogados particulares les dan les dan 10 días y tienen que hacerlo por escrito, ¿no? No sé si en alguna oportunidad les habrán llegado ya requerimientos, doctor, quiero que usted me ha llegado esto y quiero. ¿Cuántos días han pasado? Ya 2, 3 meses, ¿no? Eh, la Suprema se ha pronunciado con respecto a ello, ¿no? Con respecto a al principio de preclusión y al tema de los 10 días. Y bueno, ha indicado, ¿no? De que más que la forma es el fondo. Es decir, como que sí, se puede luchar, para una vez pasado el tiempo, más allá, ¿cómo les podría decir? Hay un caso donde el abogado subsana, ¿no? Y dice, solicitamos el sobreseimiento, ¿no? Nos corren traslado de un requerimiento de acusación y nosotros, ya hija, y nosotros solicitamos un requerimiento de sobreseimiento. El juez nos dice, no, no nos acepta el requerimiento de sobreseimiento. ¿Y qué hace? Este, entonces, él en ese momento ya concluye y para etapa de juicio oral. Pero entonces el abogado le dice, doctor, pero los mismos del requerimiento de sobreseimiento, los elementos de convicción son los que voy a ofrecer para juicio oral. No, doctor, usted no ha ofrecido los elementos
de convicción de dicho, usted ha solicitado el sobreseimiento. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, hay que tener en cuenta, ¿no? Que como les comentaba, la Suprema ha indicado, ¿no? De que más que de forma es de fondo. Entonces, se elevó y finalmente, se pronunciaron e indicaron de que, bueno, de que más de que un derecho, de que ahí no se trataba de un derecho del abogado, se trataba del imputado, y lo que se estaba vulnerando era el derecho de defensa del imputado. Entonces, ahí, en esa oportunidad, sí se le dio, sí se ingresaron los elementos de convicción que había ya, que habían ingresado dentro del requerimiento de sobreseimiento. Pero hasta llegar a la Suprema. Entonces, es muy importante el principio de preclusión, tener en cuenta cuántos días nos da el Código Procesal Penal, que son 10 días para contestar, y al momento de contestar o absolver un requerimiento de acusación, no solamente solicitar el sobreseimiento, sino ofrecer elementos de convicción y bueno, y observar todas las subsanaciones, porque uno se tiene que poner en todas las determinaciones que pueda tomar el juez, porque finalmente es él quien decide, ¿no? Según el artículo 350 del Código Procesal Penal, nosotros podemos observar la acusación, deducir excepciones, medios de defensa, solicitar la imposición o revocación, bueno, eso es lo de una medida de acusación, eso lo representé, es todo lo que se puede hacer en un control de acusación. Pedir el sobreseimiento, instar la aplicación si fuera el caso de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas para el juicio, objetar la reparación civil en el caso de la parte agraviada, reclamar su incremento ofreciendo los modelos de prueba pertinentes. Lo que hay que tener aquí bastante en cuenta es que aquí el artículo 350 nos habla sobre que nosotros podemos objetar la reparación civil, situación que en la praxis muchas veces los jueces de investigación preparatoria, los jueces de legalidad, no quieren pronunciarse, por más de que a veces la reparación civil es desproporcional y no es debidamente sustentada. Pero nosotros como abogados, porque más que un abogado sepa la teoría, uno tiene que tener habilidad, la práctica y tener el empuje por defender al imputado, por defender lo que es lo que dice el Código Procesal Penal, por los pronunciamientos que tiene, que hace el acuerdo, los acuerdos plenarios que se realizan. Porque es muy, es muy lamentable, pero existen muchísimas veces en que aún con el código y uno no te dicen, por ejemplo, cuando tú quieres objetar una reparación civil, te dicen, no, ya el juez de juicio oral te va, él se va a pronunciar sobre ello. Y en un juicio oral, lo que tú vas es a defender a tu imputado, a reclamar por su inocencia, más allá de objetar la reparación civil, porque se supone que ya ya hubo una etapa, un control de acusación, donde ya se ha controlado tanto los elementos de convicción, tanto el contenido, el delito, porque esta etapa No, de que no me perdí esa controlación weá. es importantísima, ¿Derecho? es importantísima. Este, es una etapa donde se tiene que subsanar todos los, este, los defectos que pueda tener el requerimiento de acusación. Es por ello que ya a juicio oral pasa cuando ya existe todo un control de la misma. Ahora, les quería comentar sobre el tema que nos habla mayormente cuando hacemos con respecto a la observación formal y sustancial, ¿no? He querido darles una diferenciación con respecto a cuando hablamos de una observación formal
y cuándo hablamos de una, de una observación sustancial. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de una observación formal? Mayormente, ¿cuándo estamos realizando una observación formal? Para ello hay que tener en cuenta el principio de congruencia procesal, ¿no? ¿Qué nos dice el principio de congruencia procesal? Constituye un principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, que deben preferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las solicitudes formuladas por las partes, para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros como abogados, en la praxis, ¿cuándo realizamos nosotros para realizar una observación formal o sustancial, solicitar el sobreseimiento, etcétera? Tenemos que tener a la mano la formalización de la investigación preparatoria. Es necesario. Ya sé las técnicas, se le mueve la oreja, se le aprieta la nariz. Por favor, podrían apagar los micros. Entonces, es necesario nosotros como abogados, tener a la mano, como les decía, la formalización de la investigación preparatoria. Nosotros, puede ser que en la etapa preliminar, cuando el fiscal recién empieza a dar una investigación, incluso puede iniciarlo hasta contra los que resultan responsables, que en varias oportunidades se da, o puede iniciarlo contra una o dos personas. Pero ya cuando formaliza la investigación preparatoria, quiere decir que ya tiene una, una forma de qué es lo que va a investigar, qué es lo que está investigando y qué ha encontrado. Entonces, ya al formalizar sobre ciertas personas, sobre un cierto hecho, quiere decir que ya tiene una estructura formal y justamente es por ello que lo presenta al órgano jurisdiccional, en este caso el juez de la investigación preparatoria, para que para formalizar su investigación. Entonces, al momento que nosotros vamos a hacer el control de acusación, tenemos que darnos cuenta, y por eso es que he tomado en cuenta el principio de congruencia procesal, la formalización de la investigación preparatoria. Tenemos que tener a la mano la formalización y si fuera el caso, si hubiera una ampliación de la formalización de investigación, tenerla y ver si es que los hechos que se están investigando son los mismos que se acusan. Porque no puede ser posible de que te están investigando, de repente te están investigando en la formalización te están investigando por un hecho y luego te salen diciendo por otros hechos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta bastante el principio de congruencia procesal, porque también no te pueden acusar por algo por lo cual tú no te has defendido. Entonces, para poder tú realizar una observación formal, tienes que tener a la mano la formalización de la investigación preparatoria y, si fuera el caso, algunas ampliaciones. Eh, por ejemplo, ¿no? Les comento un caso, ¿no? En el sentido de que existen, vamos a decir, ¿no? De que se le está imputando, hay ¿cómo podría decir? Un robo, ¿no? Y existe un robo que se ha realizado a mano armada, ¿no? Entonces existe ese robo y ya para concluir la investigación preparatoria, ya para concluirla, uno de los ladrones que los detuvieron le dicen, doctor, yo quiero hablar, yo le voy a decir a usted quiénes nos proporcionaron las pistolas, pero ya el fiscal ya
ya estaba por concluir la investigación preparatoria, o sea, no lo había investigado. Entonces, cuando él le dice, ¿qué hace el fiscal? Lo incluye, ya, ya para concluir, lo acusa. O sea, no lo investigó, pero lo acusa. ¿Por qué? Porque uno de los investigados dijo, no, ¿sabes qué? Él me dio la pistola o él participó, y el fiscal, como sea, lo introdujo en la acusación por el hecho del robo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos defendernos en ese caso? Nosotros, inmediatamente como abogados defensores, nosotros debemos realizar una observación formal que incluso llevaría a retirar a ese imputado de dicho requerimiento de acusación, porque tú no puedes, tú no, fiscal, tú no puedes acusar a alguien por una persona por la cual no ha sido investigada. Tú no le has, tú no le has dado su derecho para que ella se defienda. Entonces, hay que tener bien presente el principio de la congruencia procesal, porque tiene que primar ese principio, porque existen muchísimos casos donde sucede ello, ¿no? Y uno de repente en el control de acusación, de pronto te llega el control de acusación y la misma persona, porque la persona espera de que tú lo defiendas, de que tú sepas más que ella. Entonces, tener presente a la mano, pedir la formalización, pedir si es que realmente se le estaba investigando a esa persona. Entonces, en este sentido, una observación formal y he querido que tengan en cuenta el principio de congruencia procesal para que se vean los hechos y los hechos también las personas, ¿no? Porque aquí también incluyeron a esta persona y esta persona pues, no ha sido investigada y la están incluyendo. Entonces, no, ¿sabe qué, doctor? Usted lo tiene que retirar porque esta persona no ha tenido su derecho de defensa y se le está vulnerando un derecho constitucional. Oye, aquí está lo que les comentaba, ¿no? La congruencia procesal, los hechos en materia de la investigación en la formalización deben ser los mismos en materia de la imputación y las personas en materia de la investigación en la formalización deben ser los mismos en materia de la imputación. Ahora, también una observación formal que se puede hacer en un control de acusación, ¿no? Una observación formal que se puede hacer en un control de acusación es la imputación necesaria. ¿En qué consiste la imputación necesaria? En una atribución de hechos que deben guardar relevancia jurídica, de tal manera que la Fiscalía no puede omitir que las categorías fundamentales del derecho, no puede omitir las categorías fundamentales del derecho penal. Esto es la tipicidad, la antijuridicidad o culpabilidad. El fiscal tiene que probar cómo y cuándo y dónde tú has cometido el delito. El principio de imputación necesaria es una garantía procesal sustantiva, derivada de un sistema penal democrático y garantista. Entonces, si tú, señor fiscal, señor representante del Ministerio Público, me estás acusando de algo, dime cuándo, dónde y cómo lo he hecho, ¿no? Mayormente, el representante del Ministerio Público te imputa un hecho que muchas veces, no sé si de repente les ha pasado, bueno, no lo estoy viendo, pero no se entiende la imputación precisa que se le está haciendo al imputado. En muchísimas ocasiones y sobre todo en temas de corrupción de funcionarios o de organizaciones criminales, eh, tú no identificas cuál es el hecho que lo estás defendiendo a tu imputado. Y tú le dices al representante del Ministerio Público, ¿sabe qué, doctor? Quiero saber, y tienes que hacerlo porque es necesario, porque así se debe ser, que de los, por ejemplo, de los 300 elementos de convicción que que estás poniendo en el requerimiento de acusación, ¿cuáles elementos de convicción son para mi imputado y cuáles no? No, que es bastante.
Lo que se le imputa también es bastante, 15 años, 20 años, que a veces se le pone en temas de organización criminal o de actos de corrupción de funcionarios. Entonces, uno tiene que velar por ello, de indicar de que exista una imputación necesaria de los hechos, dónde cometí el delito. Si por ejemplo te están diciendo, tú, has hecho, lavado de activos, has traído dinero de otro país, ese dinero es ilícito, pues pruébame, hazme la imputación. ¿Por qué? ¿Por qué, señor fiscal, usted está indicando de que yo ese dinero, si yo soy una persona de repente con dinero, soy una persona de profesión, ¿por qué usted cree que ese dinero viene? Entonces, es ahí donde uno tiene que participar e indicar y luchar porque exista una imputación necesaria, precisa y clara, donde el fiscal dé los hechos pertinentes que debe contener un requerimiento de acusación.